Una camarera atiende a un multimillonario grosero. No sabe que es su padre biológico. ¿Y si la persona que peor te trató fue quien te dio la vida? Sarah Chen limpió el mostrador pegajoso del Murphy's Diner por tercera vez esa mañana, moviendo sus manos callosas en círculos. A sus 28 años, llevaba casi una década sirviendo café y sueños reservados a camioneros y lugareños. La lluvia de septiembre tamborileaba contra las ventanas mientras miraba la foto descolorida escondida detrás de la caja registradora. Su madre adoptiva, María, quien la crió solo con amor y cenas a la cazuela. Sarah había dejado de preguntarse sobre sus padres biológicos hacía años. Había aprendido que algunas preguntas eran mejor dejarlas sin respuesta. Pero a veces el universo tiene otros planes. A veces entra por tu puerta con un traje de $1000, exigiendo lo imposible y tratándote como si fueras invisible. A veces se sienta en la cabina 3, mirando su Rolex y suspirando con la impaciencia que da el no tener que esperar nada. ¿Desde dónde me miras esta noche? Sarah había visto pasar a todo tipo de gente por las desgastadas puertas de Murphy. El restaurante estaba en la autopista 7, atrapando a viajeros entre la nada y algún otro lugar. Había servido allí a viudas afligidas, sus primeras comidas en solitario, celebrado con familias en viajes por carretera y servido café para insomnes que guardaban secretos demasiado pesados para dormir. Pero nunca había atendido a nadie como el hombre que entró ese jueves por la tarde. Se movía como si fuera dueño del aire que respiraba, con sus caros zapatos de cuero resonando contra el linoleum a cuadros. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su traje azul marino probablemente costaba más de lo que Sarah ganó en 6 meses. Eligió el puesto número 3, el del asiento de vinilo roto que, según María, le daba personalidad al lugar. «Café», dijo sin levantar la vista del teléfono, con la frialdad de alguien acostumbrado a ser obedecido al instante. Sarah se acercó con su sonrisa más cálida, la que le había ganado clientes habituales y buenas propinas a lo largo de los años. «Buenas tardes. Nuestro especial de hoy es solo café, solo y rápido». Sus ojos azules se alzaron brevemente, desdeñosos y afilados. Sarah sintió algo familiar en el pecho, aunque no podía identificar qué. Esos ojos tenían la misma intensidad azul acero que veía en el espejo cada mañana. Pasaron 20 minutos. El hombre, el señor Harwell, según la tarjeta de crédito que había dejado sobre la mesa, había atendido 3 llamadas, cada vez más acaloradas. Sarah le rellenó la taza 2 veces, soportando su impaciente tamaño y la forma en que la despedía con un gesto como si fuera una mosca molesta. Cuando le sirvió la tercera vez, estaba terminando una conversación particularmente brutal. «No me importa si es la boda de su hija. Despídanlo si se pierde otra reunión de la junta directiva». La mano de Sarah tembló ligeramente al dejar la taza. Algo en su tono, la crueldad despreocupada y como menospreciaba la vida de los demás le hizo encoger el estómago. «Disculpe», dijo en voz baja, «pero hay una familia celebrando su aniversario en la cabina 5. ¿Le importaría bajar la voz?». El señor Harwell levantó la vista lentamente, con el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida. «¿En serio me está diciendo cómo debo dirigir mis asuntos?». Su voz se redujo a un susurro que, de alguna manera, parecía más amenazante que un grito. «¿Tienes idea de quién soy?». Sarah enderezó los hombros, pensando en la voz de María. «Trata a todos con respeto, pero nunca dejes que nadie te trate mal. Estoy seguro de que eres muy importante, señor. Pero este es un lugar familiar e importante». Se rió, con un sonido como el de un cristal roto. «Soy dueño de la mitad de este estado. Podría comprar este patético restaurante y derribarlo antes de que termine tu turno». Los demás clientes se habían quedado callados, percibiendo la tensión. Sarah sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la voz firme. «El dinero no te da derecho a ser cruel, señor». Por un instante, algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez incluso vergüenza, pero pasó rápidamente,
reemplazada por una furia fría. Cuida tu tono, camarera. No tienes ni idea de lo que es la verdadera crueldad. Tiró un billete de 20 sobre la mesa y se puso de pie, con su enorme figura elevándose sobre ella. Quédate con el cambio. Quizás te ayude a mejorar tus modales. Mientras se dirigía a la puerta, Sara vio su reflejo en la ventana. Esos mismos ojos azul acero ahora brillaban de dolor y rabia. El desconocido se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y por un instante se giró. Sus miradas se cruzaron en el restaurante, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento que ninguno de los dos pudo identificar. La puerta sonó al salir el señor Harwell, pero los ecos de su crueldad persistieron en el restaurante repentinamente silencioso. Sara se quedó paralizada junto a la mesa 3, con las manos temblorosas mientras recogía el billete de $20 y su taza de café intacta. La pareja de ancianos de la mesa 5 le ofreció una sonrisa amable, pero ella pudo ver la compasión en sus ojos. La señora Rodríguez, una paciente habitual que venía todos los jueves después de sus citas médicas, extendió la mano y le apretó la de Sara. Algunas personas cargan con tanto dolor que no pueden evitarlo. Pero extiéndela, susurró. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Pero Sara ya se sentía apagada. Había pasado años perfeccionando su armadura contra los clientes difíciles, aprendiendo a dejar que las palabras crueles rebotaran en ella como la lluvia en un paraguas. Esto se sentía diferente, personal, como si él hubiera metido la mano en su pecho y hubiera apretado algo vital. El resto de su turno transcurrió en un borrón de sonrisas forzadas y movimientos mecánicos. No dejaba de pensar en esos ojos, tan familiares y a la vez extraños, como mirarse a sí misma a través de un espejo de feria. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, Sara se sentó en su destartalado Honda en el estacionamiento vacío, mirando el letrero de neón del restaurante que parpadeaba en la oscuridad. Su teléfono vibró con un mensaje de su compañera de piso preguntando por la cena, pero Sara no podía quitarse la sensación de que algo fundamental había cambiado. Condujo a casa por calles llenas de recuerdos de la sabiduría de María. Su madre adoptiva murió hace 3 años, llevándose consigo las únicas historias que Sara conocía sobre sus orígenes. María la encontró en el hogar infantil St. Catherine cuando Sara tenía 6 años, una niña tranquila de ojos azul acero y sin antecedentes más allá de un nombre escrito en una pulsera del hospital. Esa noche, Sara se encontró sacando la vieja caja de zapatos que guardaba debajo de su cama. Dentro, había algunos documentos de su adopción, registros del hospital, notas de una trabajadora social y una fotografía de ella misma de bebé. Había estudiado estos documentos innumerables veces a lo largo de los años, buscando pistas sobre sus padres biológicos. El nombre del padre figuraba como desconocido, pero había algo en el historial médico de la madre que siempre la había desconcertado. El nacimiento había sido caro, privado, gestionado por abogados en lugar de trabajadores sociales. Alguien con dinero la había querido escondida. Mientras sostenía la fotografía descolorida a la luz de la lámpara, Sara contuvo la respiración. Abrió su teléfono y buscó noticias sobre Harwell Industries, desplazándose hasta encontrar la biografía corporativa de su director ejecutivo, Charles Harwell. Allí estaba, 30 años más joven, pero sin duda el hombre del restaurante. Más importante aún, se mencionaba una tragedia personal. La muerte de su joven esposa en un accidente de coche hace 29 años, apenas unos meses después de dar a luz a su primer hijo. Si este momento te conmovió, dale me gusta al video. Las manos de Sara temblaban mientras hacía los cálculos. Hace 29 años. Tenía 28. La cronología coincidía a la perfección, horrible y hermosamente. Miró la fotografía de sí misma de bebé y luego la pantalla que mostraba los ojos azul acero de Charles Harwell. Los mismos ojos que la habían mirado con tanto desprecio apenas horas antes, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Su teléfono se deslizó de su entumecido, sus dedos se apretaron mientras la verdad la golpeaba como una ola. El cliente más cruel que jamás había atendido,
El hombre que la había hecho sentir insignificante, podría ser el padre sobre el que se había preguntado toda su vida. Sara no durmió esa noche. Deambuló por su pequeño apartamento hasta el amanecer, aferrada a la foto del bebé y repasando cada segundo de su encuentro. ¿Cómo podía el universo ser tan cruel? ¿Cómo podía el hombre que desestimó su humanidad ser el que le había dado la vida? Por la mañana, se había convencido de que era imposible. Miles de personas tenían ojos azules. El momento podía ser casual, pero cuando llamó al trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años y pasó el día investigando la vida de Charles Harwell, la evidencia se volvió innegable. Su esposa, Elizabeth Chen Harwell, había muerto en un accidente de coche el 15 de febrero de 1996. Sara había nacido el 15 de octubre. 3 de 1995. Elizabeth era chino-estadounidense, lo que explicaba la ascendencia mixta de Sara. Lo más incriminatorio de todo fue un artículo periodístico de 1996 sobre la muerte de Elizabeth, que mencionaba que había dado a luz recientemente, pero que la niña había sido colocada en un hogar amoroso. A petición de Charles, Sara condujo hasta el cementerio donde estaba enterrada Elizabeth, necesitando ver algo real, algo tangible. La lápida era de elegante mármol con flores frescas, rosas caras que alguien todavía traía regularmente después de todos estos años. Se arrodilló en la hierba húmeda, pasando los dedos sobre el nombre de su madre biológica. «Ojalá pudieras decirme qué hacer», le susurró a la lápida. «Ojalá pudieras decirme si siempre estaba tan enojado, o si perderte rompió algo en el que nunca sanó». El viento susurraba entre los robles, trayendo el aroma de rosas y lluvia. Por primera vez desde el enfrentamiento de ayer, Sara sintió algo más que ira. Sintió una profunda tristeza por la joven que murió prematuramente y por el hombre que se había quedado solo con un dolor insoportable. Esa noche, Sara se encontró de nuevo en el restaurante Murphy's, a pesar de ser su día libre. La camarera de noche, Carmen, pareció sorprendida al verla. «Cariño, te ves fatal. ¿Estás segura de que te sientes mejor?» Sara se sentó en la mesa número 3. El mismo lugar donde Charles se había sentado apenas 24 horas antes. Pidió café e intentó imaginar lo que había sido para él estar sentado allí, rodeado de la calidez y la charla de las familias, cuando la suya había sido destrozada antes de que pudiera empezar. Quizás su crueldad no se debía al poder ni a la arrogancia. Quizás se debía a un dolor tan profundo que le resultaba imposible dejar que alguien se acercara. Quizás cada gesto amable, cada sonrisa cálida le recordaba lo que había perdido. Sara entendía algo sobre la pérdida. Cuando María murió, rechazó a los amigos y vecinos que intentaron ayudarla, convencida de que aceptar la amabilidad de alguna manera deshonraría la memoria de su madre adoptiva. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. A la mañana siguiente, Sara tomó una decisión que la aterrorizó. Se puso su mejor vestido, el azul marino que María le había comprado para las entrevistas de trabajo, y condujo hasta el reluciente edificio de Harwell Industries en el centro. El vestíbulo era todo mármol e intimidante, lleno de gente con trajes caros que caminaba con determinación. Sara se acercó a la recepcionista con el corazón latiéndole con fuerza. «Quisiera ver al señor Harwell. Por favor, dígale que soy Sara Chen, del Murphy's Diner». La recepcionista parecía escéptica, pero algo en la expresión decidida de Sara la hizo contestar el teléfono. 5 minutos después, Sara estaba en un ascensor, subiendo hacia el último piso, hacia respuestas que no estaba segura de estar preparada para oír. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un mundo de poder y privilegio que le resultaba ajeno. Las ventanas que llegaban hasta el suelo ofrecían una vista de toda la ciudad, y el silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. La asistente de Charles Harwell, una mujer de rostro amable llamada señora Patterson, condujo a Sara por pasillos llenos de premios y fotografías de Charles, estrechando la mano de presidentes y celebridades. «Ha estado en reuniones toda la mañana»,
susurró la señora Patterson con aire de complicidad. Pero cuando mencioné tu nombre, lo canceló todo. Parece bastante inquieto. Las manos de Sara estaban húmedas de sudor cuando la señora Patterson llamó a la enorme puerta de roble con el letrero «SEO» y la hizo pasar. Charles estaba sentado tras un escritorio del tamaño de toda la cocina de Sara, con el cabello plateado inmaculado, a pesar de llevar la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Cuando levantó la vista y vio a Sara, palideció. Durante un largo rato, se miraron fijamente a través de la extensión de madera pulida, sin apenas controlar sus emociones. «No deberías estar aquí», dijo finalmente, con la voz. «Sé quién eres», respondió Sara, dando un paso al frente y colocando la foto del bebé sobre su escritorio. Charles se quedó mirando la imagen durante lo que pareció una eternidad, con las manos temblorosas al posarse sobre ella. «¿De dónde sacaste esto?» «De mi expediente de adopción, junto con el nombre de tu esposa, Elizabeth Chen Harwell, mi madre biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Charles se apartó de su escritorio y caminó hacia la ventana, con sus anchos hombros rígidos por la tensión. Cuando habló, su voz era tan baja que Sara tuvo que esforzarse para oírlo. «Me dije a mí misma que estabas mejor sin mí. Me dije que te estaba protegiendo de mi ira, de mi dolor. Me dije muchas mentiras a lo largo de los años». Se giró para mirarla, y Sara se sorprendió al ver lágrimas corriendo por sus mejillas. «He pensado en ti todos los días durante 28 años. He pasado por delante de ese restaurante cientos de veces, esperando ver a la hija que estaba demasiado rota para criar». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, toda la ira y la confusión de los últimos 2 días cristalizándose en algo más agudo y frágil. «Fuiste cruel conmigo. Me hiciste sentir insignificante. Porque eso es lo que soy», susurró Charles. «No soy nada sin ella. Sin tu madre. Te entregué. Porque me ahogaba en el dolor y no podía soportar la idea de fallarte. Como le fallé a ella». Se acercó. Sus ojos azules, los ojos que compartían, brillaban. Con lágrimas contenidas. «Me convencí de que tendrías una vida mejor con personas que pudieran amarte como es debido, personas que no estuvieran destrozadas por la pérdida». Sara pensó en las suaves manos de María trenzándole el cabello, en cuentos para dormir y pasteles de cumpleaños caseros, en un amor tan firme y seguro que la había convertido en el tipo de persona que se enfrentaba a los abusadores en los restaurantes. «Si tuve una vida mejor», dijo, en voz baja. «Mi madre adoptiva me amaba. Completamente, pero eso no significa que no me preguntara por ti. No significa que no necesitara saber de dónde venía». Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Charles metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un álbum de cuero desgastado. Dentro había cientos de fotografías. Sara en obras de teatro escolares, ceremonias de graduación, primeros trabajos. Él la había estado observando desde lejos todo el tiempo, coleccionando momentos de su vida como piedras preciosas. «Estuve en tu graduación de la preparatoria», susurró. Estaba tan orgulloso que apenas podía respirar. La revelación de que Charles había estado presente en tantos hitos de su vida dejó a Sara aturdida mientras hojeaba página tras página de momentos capturados en secreto. Empezó, para ver la imagen completa de su relación. Él no la había abandonado por indiferencia. Se había alejado por amor, convencido de que su corazón roto dañaría de alguna manera el de ella. Pero al intentar protegerla de su dolor, cargó solo con el peso de su ausencia durante casi 3 décadas. «Las rosas en la tumba de Elizabeth», dijo Sara de repente, con la comprensión fluyendo por su interior. «¿Cómo es que todavía las traes?» Charles asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Cada semana, durante 29 años, le hablo de ti. De la mujer hermosa y fuerte en la que te has convertido a pesar de mis fracasos como padre.
Pasaron las siguientes 3 horas hablando, llenando los vacíos de una vida separados. Charles le habló de Elizabeth, de cómo se conocieron en la universidad, de cómo lo hizo reír incluso en sus días más oscuros, de cómo su muerte le había hecho sentir como si hubiera perdido la mitad de su alma. Sara compartió historias sobre María, sobre crecer en una casa llena de amor y risas, sobre la mujer que le enseñó que la amabilidad era una decisión que tomabas todos los días, sin importar cómo te tratara el mundo. Suena extraordinaria, Charles dijo cuando Sara terminó de describir los últimos días de María. Estoy agradecida de que te haya dado lo que yo no pude. Sara se inclinó sobre el escritorio y tomó su mano. La primera vez que se tocaban desde que tenía 6 meses. Ella me dio lo que necesitaba entonces. Pero tal vez lo que necesito ahora es diferente. No fue exactamente perdón. Fue algo más complejo y hermoso. Comprender que el amor a veces se disfraza de sacrificio. Que incluso las decisiones más dolorosas se pueden tomar desde un profundo cariño. Charles se había equivocado al entregarla, al alejarse, al construir muros tan altos que la crueldad se convirtió en su único lenguaje. Pero él también había sido un joven sumido en el dolor, tomando decisiones imposibles tras una pérdida inimaginable. No puedo prometer que seré bueno en esto, dijo, señalando entre ellos. He olvidado cómo dejar que la gente se acerque. He olvidado cómo estar otra cosa que no sea enfadado. Sara sonrió, viendo la sabiduría de María en sus propias palabras. Entonces, tal vez sea hora de recordar. Tal vez podamos resolverlo juntos. 6 meses después, Sara seguía trabajando en Murphy's Diner, pero ahora Charles era un cliente habitual. Venía todos los jueves por la tarde, pedía café y pastel, y hablaban de todo y de nada. Se había aprendido los nombres de los demás clientes, les había preguntado por sus familias e incluso había ayudado a la señora Rodríguez con sus facturas médicas. Las otras camareras lo llamaban señor Charles y se maravillaban de lo diferente que parecía del hombre furioso que una vez salió furioso de la cabina 3. Sara había aprendido que sanar no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir cómo llevarlo adelante. Mantenía la fotografía de María detrás de la caja registradora, junto a una nueva de ella y Charles en la tumba de Elizabeth, en el aniversario de su muerte. Habían traído rosas frescas juntas, 3 generaciones de amor finalmente conectadas a través del tiempo y la pérdida. Los últimos rastros del verano se desvanecían mientras Sara limpiaba el mostrador ese jueves por la noche, pero la calidez en su corazón no tenía nada que ver con el clima. Algunas historias no terminan con reencuentros dramáticos ni reconciliaciones perfectas. Las mejores terminan con el tranquilo reconocimiento de que el amor es paciente, que las familias se pueden reconstruir con una conversación a la vez, y que a veces la mayor valentía es simplemente elegir empezar de nuevo. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, pérdida y la hermosa posibilidad de tener segundas oportunidades.